vengo a comentarles sobre el tema de etiquetado ambiental. Prácticamente por qué es importante este tipo de etiquetado, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de los tipos, normas y requisitos que se aplican. Tal vez para empezar, bueno, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué tenemos que hablar de este tema? En 1945, cuando se creó la ONU, uno de los grandes objetivos de la ONU fue promover el desarrollo sostenible. Y a raíz de eso se han venido estableciendo objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Hubieron unos del 2000 al 2015, y luego del 2015 al 2030 se establecieron otros, digamos, objetivos. Uno de ellos, y que es bastante importante, es el tema del consumo responsable. Bueno, ¿y por qué es importante este tema? Bueno, primero porque prácticamente lo que se habla es que para el año 2050 la población mundial incrementaría a 9.000 millones de habitantes. Y eso tal vez no es lo más grave, sino lo más grave del tema es que cada vez más estamos consumiendo más materiales per cápita. Entonces, nos estamos convirtiendo en una sociedad que cada vez demandamos más recursos. Y si eso no se controla, podemos llegar a agotar recursos y ya no hay vuelta atrás. ¿Y por qué el tema alimentación? Bueno, porque el tema alimentación prácticamente consume el 30% del consumo de energía del mundo. Y eso equivale al 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, por ejemplo, en temas de agricultura, el 70% del agua del mundo se utiliza para el agua dulce para agricultura. Entonces vemos que el tema de alimentación es un tema bastante crítico, por lo cual tienen que generarse políticas y políticas nacionales y estrategias también como país. En el tema del contexto nacional, bueno, ¿qué ha estado haciendo el país? Bueno, primero, hace meses atrás, bueno, se aprobó el tema de la eliminación del plástico de un solo uso, que también va enfocado mucho sobre esto, ¿verdad? Todo el impacto que tiene el plástico sobre los ecosistemas, ¿verdad?, marinos, y entonces ya vemos que ya empiezan a haber regulaciones estrictas para algunos productos como tal. Por otra parte, Costa Rica lanza el plan de descarbonización, ¿verdad?, que ya ustedes muchos conocen, que prácticamente se enfoca en 10 metas específicas, ¿verdad?, y pues lo que busca es abordar todo el tema de cambio climático y lograr una economía baja en emisiones. Luego, uno de los programas más interesantes, y los cuales están relacionados con esta charla, es que tenemos también una política, un programa nacional de etiquetado ambiental y energético, que es liderado por el MINAE y por el programa de Bono Ambiente, el PNUD. Luego también por ahí hay directrices de construcción sostenible, también digamos ya hay directrices importantes para que el sector construcción empiece también a etiquetar productos, ¿verdad?, para lograr todas esas certificaciones de construcción sostenible. Y bueno, hay un montón de asambleas y podemos también hablar aquí toda la mañana de acuerdos y reglamentos que tenemos que se relacionan con este tema. ¿Y por qué es importante este tema? De hecho, verás que a mí me gusta mucho siempre analizar qué está pasando en el mundo. Siempre me gusta leer, y hay una revista de hecho llamada Mintel, que ellos hacen estudios de alimentos y bebidas en Latinoamérica, Europa, Asia, y es muy buena porque prácticamente toma muestras de la población a nivel mundial, porque a veces hay estudios que son para Latinoamérica, otros para Europa. No, esta gente prácticamente hace estudios de todo el mundo. Y es interesante, en el 2018 una de las conclusiones de ese estudio fue que ya los consumidores a nivel mundial estaban pidiendo productos sostenibles, éticos y seguros. O sea, es decir, ya la gente no cree en lo que se está consumiendo. Y es cierto, muchas veces vamos a un supermercado y compramos un producto que dice sugar free, digamos, por ejemplo, y todos confiamos ciegamente que eso no tiene azúcar, ¿cierto? O que es libre de grasas o libre de gluten, por ejemplo. Y confiamos ciegamente. ¿Y por qué se ha perdido la confianza? Por cosas que ya han pasado, ¿verdad? En temas de engaños al consumidor. Y temas sostenibles. Los consumidores están buscando ya no solamente un producto por lo rico que sabe o por la calidad que tiene, sino las nuevas generaciones se están identificando con marcas con propósito.
es decir, una marca que va más allá, no solamente vender un producto, sino que también tiene un compromiso ambiental o de sostenibilidad como tal. Y ustedes dicen, ah, pero es que eso pasa en Europa, y no, realmente está pasando acá, y de hecho por eso les traigo un estudio hecho en Costa Rica, el Financiero, todos los años hace un estudio del perfil del consumidor. Y una de las grandes conclusiones es que el consumidor de hace 2 años ya no existe. Muchos hemos comprado marcas por tradición, tal vez nosotros que ya estamos, ¿verdad?, con cierta edad, pero ya a los jóvenes ya no les importa eso. Entonces tenemos que ir viendo que los consumidores están cambiando, y vean lo que dice ahí: usar los mismos métodos es no poder conectar una y otra vez con los consumidores. El consumidor está buscando experiencias también. ¿Por qué creen que Los Pinos ya hace las heladerías? Es otra manera diferente de comerse un helado. No es lo mismo ir a comprarlo al súper que ir acompañado con una novia o con un amigo y disfrutar y reírse de lo que come uno del otro, ¿verdad? Que arma ahí un helado, ¿verdad? Entonces, la experiencia es diferente. Entonces, las estrategias también de mercadeo tienen que ser diferentes. Y otro dato interesante es que el 58% de los consumidores están dispuestos a experimentar distintos productos nuevos. Entonces vemos que hay una oportunidad para todo el tema de innovar, el tema de sostenibilidad con los productos. De hecho, no lo puse acá, pero ya salió ese estudio, que los datos que les dije, los productos seguros y esto, ¿verdad?, era del 2018, ya salió el 2019, y las conclusiones son diferentes. O sea, ya la gente, digamos, el tema de que es, por ejemplo, productos personalizados, bajos en grasa o azúcar, todo eso ya pasó de moda. Ahora lo que están buscando los consumidores es que el producto no te engorde, sino que más bien te alimente y te dé deficiencias y te cubra deficiencias como tal, ¿verdad? Que en vez de tomarse las vitaminas por aparte, el mismo, por ejemplo, el yogur tenga todo allá, las vitaminas, probióticos, todo lo que usted necesita, y además que no te engorde, que no te afecte el azúcar, etc. Entonces es ir más allá de que el producto tenga o no tenga azúcar. Bueno, y es interesante, ¿qué es lo que nosotros esperamos o qué es lo que espera un consumidor de un producto? Hay cosas que son básicas. Por ejemplo, fiabilidad, la transparencia. O sea, que una empresa te diga que, por ejemplo, que el producto no tenga azúcar porque realmente no tenga azúcar. Ya uno lo asume que es así. Ya que no entramos en que, mire, es que puede ser que tenga o no tenga. O sea, ya es un tema de que debería ser así. Pertinencia, accesibilidad, por ejemplo. Que el producto sea accesible, que usted lo logre encontrar en los diferentes medios. Ya la gente, ya la gente no le gusta ir a un supermercado a comprar. Ojalá te lo lleven a la casa, ¿verdad? Son cosas que ya la gente está esperando. Ya el tema de compras, por ejemplo, está pasando. Hay muchos modelos económicos que están cambiando. Por ejemplo, esos estudios también hablaban del tema de las rentas, ¿verdad? Que ya la gente no quiere comprar una casa, ¿verdad? Porque los bancos te ponen un montón de trabas y un montón y amarrarte una deuda tantos años, entonces ya la gente no está dispuesta a adquirir una casa, por ejemplo. Y entonces ya los bancos tienen que reinventarse. Ya la gente no quiere ir a un banco a hacer una fila de media mañana, sino que tener acceso al banco. Y probablemente lo que se habla es que las agencias como tal van a llegar a desaparecer. Entonces, toda la industria tiene que irse reinventando, y eso también incluye al sector lácteo. Vamos a ver, porque hay ciertas amenazas que ya están en camino. Por ejemplo, el tema de claridad también, o sea, que la información sea accesible. Hay un tema que tenemos acá, por ejemplo, con el tema de etiquetado ambiental, es que es información muy técnica, entonces tenemos que ver también cómo trasladar esa información para que sea accesible al consumidor. Ok, ¿y qué es lo deseable? Y aquí pasamos a cosas básicas, sino ahora, ¿qué es deseable en un producto? Por ejemplo, el tema de el cambio de repercusiones a largo plazo. ¿Qué pasa más allá, verdad, si yo consumo ese producto tanto tiempo? ¿Y qué pasa? Aquí en Costa Rica y en muchas partes del mundo no enseñamos, la empresa privada no enseña al consumidor cómo
consumir su producto. Las presentaciones no están hechas para tener una vida saludable, por ejemplo, un estilo saludable, ¿verdad? ¿Será que, por ejemplo, si nos comemos un paquete de galletas, un tubo de galletas, será que es bueno para la salud? Entonces, también está pasando eso. Las empresas no educan al consumidor. El tema no está en que no consuma, sino cómo consumirlo para que no le afecte la salud. Y hay huellas ambientales y hay huellas sociales de los productos. Hay productos que tienen una huella social importante. ¿Cuántos productos contribuyen a la obesidad en el país? ¿Cuánto le cuesta eso al país? Y ninguna empresa gestiona eso. Hay unas que ya están empezando con rutas de reducción de azúcar, de grasas, pero hay otras que siguen vendiendo sus productos como si no fueran dañinos, y muchos se venden en escuelas y colegios. Entonces, pero tenemos los niños con altos niveles de obesidad. Por ejemplo, el tema del enfoque de, por ejemplo, de innovación. La innovación es cara. Por ejemplo, ahora está en el mercado el tema de del PLA, que es el plástico hecho de resinas vegetales, por ejemplo. Yo en el año antepasado estuve haciendo un estudio de eso en una empresa, y el pasarse, por ejemplo, a un bioplástico tiene un costo interesante. Por ejemplo, una preforma de un refresco, por ejemplo, la de PET virgen, digamos, cuesta 19 colones, pero una de plástico de resinas vegetales, por ejemplo, cuesta 80 colones. Entonces, eso tiene una implicación en el costo. ¿Y será que el consumidor va y se fija en eso, en una vitrina en Costa Rica, o estamos solamente viendo el precio, por ejemplo? Entonces, apostarle a eso es un modelo que puede ser costoso. Además, el soplado, la inyección de ese plástico tiene una implicación técnica. ¿Será que las máquinas que tenemos nos sirven? ¿Será que resiste o degrada el producto, la calidad del producto? Entonces, esa innovación tiene un costo. Pero el que pega primero pega más duro, ¿verdad? Entonces, muchas veces, las empresas que logran innovar en ese tema, les cuesta. Pero si lo hacen bien, pueden tener beneficios interesantes en temas de ventas. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Pero también no podemos entrar en extremismos. Ahora, ¿qué pasa? Nos están bombardeando con un montón de publicidad engañosa también. Y de hecho, varios productos en Costa Rica están haciendo publicidad engañosa. Por ejemplo, etiquetan productos con sello de carbono neutralidad cuando lo que es carbono neutralidad es la organización, por ejemplo. Y cierta publicidad engañosa. Además, no solamente eso, por ejemplo, el tema de eco-friendly, por ejemplo, o que cuida el ambiente. Y yo les pregunto, si ustedes encuentran un producto o tres productos, uno que diga que es amigable con el ambiente, otro que cuida el ambiente y que es bueno para la tierra, yo les diría, bueno, ¿cuál escogen? Se van a penales, ¿verdad? O sea, no hay una manera objetiva de saber qué hace una y qué hace otra. Y eso está pasando en muchos mercados. Lo que les hablaba del tema de la credibilidad. En el caso de la leche, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, ustedes saben que con el tema de la enzima de la leche, que las vacas producían 30% más de leche, que se utilizó esta enzima de Monsanto. Por ejemplo, en Europa se usó por mucho tiempo, ¿verdad? Y en Estados Unidos. Y empezaron a haber un montón de problemas de cáncer de estómago. Entonces la gente no quería tomar leche. De hecho, la producción en leche en Francia tuvo impactos importantes, porque muchas veces el productor lo que piensa es producir leche a costa de lo que sea, ¿verdad? Y no piensa el efecto que va a tener eso en la leche. Y eso pasó. O sea, se aumentó la producción de leche, pero ya al ver que empezaron los casos de enfermedades, la gente dejó de tomar leche. Entonces una empresa, por ejemplo esta, se llama ¿Quién es el jefe? La traducción, digamos, en español. Ellos lo que hicieron fue crear como una red social en donde los consumidores pueden ir a conocer las fincas de leche. Entonces, por ejemplo, usted puede ir el domingo con la esposa, los hijos,
y los contacten, mire, es que quiero ir a ver la lechería que está en Coronado. Y entonces usted va y ve y ordeña la vaca y ve que come la vaca, y eso genera confianza. Genera confianza. Entonces, eso puede ser una estrategia de generar confianza en un consumidor. Recuerden lo que les dije, el consumidor quiere productos seguros. Entonces, esto por ejemplo ha sido una buena estrategia para esa empresa porque logró subir las ventas, porque entonces ya la gente ve que la vaca come, cómo la ordeñan, y ya sabe lo que se está tomando. El mundo está cambiando, y por eso es importante que los comités que tengan las empresas de innovación se fijen qué está pasando fuera de nuestras fronteras. Muchas veces solo vemos qué pasa en Costa Rica, pero tenemos que ver qué está pasando fuera. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, esta innovación podría sacar del baile, como decimos, ¿verdad?, a todo el sector cárnico. ¿Por qué? Porque ya están produciendo a nivel de laboratorio prototipos de carne a partir de células madre. O sea, es decir, ya se está produciendo carne en laboratorios. Y ustedes dirían, ¿qué es lo que era? Pero es la realidad. Ya se han hecho prototipos de pato y pollo. Y ustedes dirían, pero muy raro, ¿verdad? Está muy raro. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que yo no necesito una vaca para comerme una hamburguesa, una torta de carne. Podría pasar con la leche también, ¿por qué no? Recuerden que uno de los grandes temas de la ganadería es el tema del cambio climático. Mucha gente es vegetariana porque dice que las vacas se contaminan, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Usted dice, no, yo no quiero salir comiendo una torta hecha en laboratorio. Pero si yo le digo a ustedes que esa carne, por ejemplo, usted deportista, tiene 30% más de proteína, tiene una reducción de emisiones de carbono de 80%, y adicionalmente tiene un costo menor de un 50%. Y además le meto el tema de maltrato animal, que hay tanta sensibilidad en la población de ahora. Vean lo que implica eso. O sea, esto implicaría que si esta gente logra pegar esto, se traería abajo toda la industria cárnica. Entonces, por eso es importante de ver qué está pasando más allá. Tenemos que estar proactivos y no quedarnos fuera. Ok, ¿y qué pasa? Yo vengo a hablar de etiquetado ambiental, ¿verdad? ¿Qué es lo que busco con esto? Bueno, el etiquetado ambiental lo que busca es generar otro insumo a los consumidores. Probablemente muchos de ustedes, cuando van al supermercado, se fijan en el precio, y probablemente algunos que se quieran cuidar de la salud, se fijan en la etiqueta nutricional. Bueno, la idea es generar otro insumo al consumidor. ¿Y cuál es? Una etiqueta ambiental. Es decir, bueno, ¿cuánto está emitiendo en contaminantes ese producto versus otro? Entonces, la idea es que ustedes lleguen al mercado y comparen, y se van a comprar leche, por ejemplo, de dos marcas. Y dicen, bueno, esta tiene tantos gramos de CO2 y esta tiene tantos gramos de CO2. Y a nivel de etiquetado ambiental, han venido trabajando de varias normas. Ustedes saben que la ISO, ¿verdad?, es un ente estandarizador, y siempre lo que busca es generar estándares para etiquetar. Han habido, por ejemplo, varios tipos de etiquetado. Por ejemplo, uno de los más comunes, y es de los primeros que surgieron, fue el etiquetado tipo 1. El tipo 1, para que ustedes más o menos se ubiquen cuál puede ser, el más común es el Energy Star, que es esa que trae los electrodomésticos. Por ejemplo, trae mucho las computadoras. Ok, ¿qué es lo que me dice ese etiquetado? Lo que me dice ese etiquetado es que ese producto, en alguna etapa del ciclo de vida, que es en el uso, consume menos energía que el promedio de las computadoras. ¿Qué ventaja tiene eso? Que esa declaración, para usted poderla hacer, tiene que ir a un laboratorio externo para certificar eso. Entonces hay credibilidad, porque hay un tercero que valida lo que usted está diciendo y se emite un sello.
El tipo 2 es el más problemático, porque eso es una autodeclaración, y ahí el papel aguanta lo que usted le quiera escribir, y lastimosamente en Costa Rica no hay una regulación estricta en ese tema. Ok, uno de los más famosos es 100% reciclable, o 100% orgánico. Muchas veces compramos un producto orgánico que dice orgánico y saber, ¿verdad? ¿Será que realmente es orgánico? ¿Será que realmente es 100% reciclable? Y ese es el tema que nos hemos venido llenando los supermercados con ese tipo de propagandas. ¿Y cuál es el problema? Que este no tiene una verificación de una tercera parte, porque es una autodeclaración. El tipo 3, que es hacia donde va el mundo y es por el cual estamos aquí conversando, es el etiquetado basado en una declaración ambiental de producto. ¿Y cuál es la diferencia de este? Que, por ejemplo, con respecto al tipo 1, que aquí hay que tomar en cuenta todo el ciclo de vida de un producto, desde que nace, desde que se produce la leche en la finca de la vaca, de lo que come la vaca, toda la parte del procesamiento de la leche, el transporte de esa leche, el empaque de esa leche, el uso de esa leche y la disposición final de los empaques. Porque ustedes pueden tener la mejor leche del mundo, el mejor producto lácteo, pero si ese producto no se puede reciclar al final de cuentas, están generando un impacto ambiental, están generando basura para el mundo. Entonces, son las cosas que muchas veces las empresas pierden ese enfoque. Y este enfoque de ciclo de vida lo que nos dice es eso. Porque el etiquetado tipo 1 tiene un problema. Sí, la computadora gasta menos electricidad, pero no me dice si, por ejemplo, si esa computadora se produjo en China, con carbón, en una planta que no tiene tratamiento de aguas, con mujeres embarazadas, chiquitos trabajando. ¿Verdad? Eso no me dice el etiquetado tipo 1, pero el etiquetado 3, yo tengo que darle trazabilidad a toda la cadena. Entonces es un estudio más completo. Y además que tiene la ventaja de que tiene una verificación por una tercera parte. Y lo que ustedes verán, por ejemplo, es una etiqueta que dice 55 gramos de CO2 equivalente. Y ustedes dirían, no, pues eso suena muy loco, ¿verdad? No. Ya Europa, por ejemplo, tiene un programa de etiquetado ambiental. ¿Por qué? Muchas veces la gente alaba a Europa. Yo no tengo nada contra Europa. Y tienen estándares ambientales muy buenos. Pero muy bonito, todo lo traen hecho de otros lados. Sí, tráigame la piña, bien linda, bien buena. Produzca en Costa Rica. Gaste agua allá, use químicos allá. Sí, quiero carne, tenga las vacas en Costa Rica, gasten agua. ¿Sí? Así es muy fácil, ¿no? Tengo estándares que contaminen en otros lados y yo nada más tengo los productos de buena calidad acá y pago. Es muy fácil. Pero entonces, por lo menos han sido conscientes y los productos tienen una huella que no vemos. Los celulares que ustedes tienen ahorita en sus manos tienen una huella. Para hacerlos emitieron agua, gastaron emisiones, generaron emisiones, y eso no lo vemos. Entonces ellos lo que quieren es generar esa conciencia en los mercados internacionales. Entonces lo que quieren es que si, por ejemplo, llegó un café de Costa Rica y llegó un café colombiano, y que los dos estén etiquetados, y entonces que el consumidor decida si paga más o paga menos por un producto. Y ya se está pagando, no es que no existe, sí, no, pero es que no, ya se está pagando. Y ahora vamos a ver el caso del café de Costa Rica. Entonces, esto está empezando como algo voluntario, pero saben que esto empieza como algo voluntario y después es algo como una imposición. Entonces, ¿qué puede pasar? Si la industria costarricense no se alinea a esto podría convertirse en una barrera no arancelaria. Y si no tenemos sello ambiental para nuestros productos, simplemente nos dicen, señores, midan y después pueden vender.
Entonces, por eso tenemos que ser proactivos y no esperar el día malo, como llaman, ¿verdad? Que nos digan, señores, no pueden meter más su piña, no pueden meter más su carne, no pueden meter más sus lácteos acá. Y esto no solamente está pasando en Europa, ya Tailandia, Japón, Indonesia están ya generando ese tipo de estrategias y políticas de consumo sostenible. Y como les comentaba, el etiquetado tipo 3, que son las declaraciones ambientales del producto, se basan prácticamente en un análisis de entradas y salidas de toda la cadena. Pensando en la leche, entonces tenemos que irnos desde que se produce la leche en la finca, todos los insumos que gasta la vaca, concentrados, agua, todos los fertilizantes que se utilizan en la finca, ¿verdad? Toda la parte de la operación, todo lo que se gasta la electricidad en refrigerar la leche en las fincas, en la electricidad del ordeño, todos los productos químicos que utilizan para limpieza, por ejemplo, ¿verdad? Todo el tema del transporte, cuánto es la huella de transporte del tanque de leche de sus fincas a los tanques, no sé, de la productora que ustedes, o la cooperativa que ustedes le vendan la leche. Toda la parte del consumo energético que tiene la industria o la cooperativa para producir sus lácteos, el tema del empaque como tal, ¿verdad? Luego el transporte que tiene, bueno, toda la red de frío que tiene eso, ¿verdad? Desde los camiones congelados y toda la red de frío que tiene hasta los puntos de venta, por ejemplo. Si hay centros de distribución, todos los consumos de los centros de distribución. Y el tema del uso. Muchas veces el uso se desprecia en algunas industrias. Pero ustedes, por ejemplo, saben cuál es el impacto más alto, por ejemplo, de un jeans. Está en el uso. ¿Cuánta agua gasta uno en la vida útil de un jeans? Por ejemplo, ¿cuánto detergente utilizó? Y más, si por ejemplo, si usted lo plancha. Y a veces el jeans no se tiene una vida útil de 3 años. Después lo regalamos al hermanillo, ya no me queda, ¿verdad? O después lo agarramos, lo cortamos y lo convertimos en un short. Y entonces vemos que el impacto ambiental puede ser altísimo, ¿verdad? O el tema de las computadoras. El impacto mayor de las computadoras está en el uso. ¿Cuánta energía gastan en el uso, por ejemplo? Entonces, y luego, lo que es muy importante, el tema de disposición final. ¿Verdad? Ustedes pueden tener la mejor leche, en el mejor envase, Tetrabric, pero si es de Tetrabric yo no lo puedo reciclar. Muchas gracias, pero todavía está generando un residuo y una problemática ambiental. Y usted debería hacerse responsable de ese residuo. Y en el tema de residuos hay una responsabilidad compartida. La empresa debería dar los medios para que usted recicle el envase, pero el que tiene el poder de qué hacer con un envase es el consumidor. Él decide si lo recicla, lo tira al río o lo lleva a un centro de reciclaje o lo que sea, ¿cierto? Pero es una responsabilidad compartida. Y aquí hay muchos temas, por ejemplo el tema del plástico. El tema del plástico, el plástico es una belleza, pero se ha satanizado. ¿Y cuál para mí es el problema del plástico? Es un tema de incentivos. Si aquí se pagara más por el plástico, no fuera un problema. Dejen ustedes unas latas de cerveza fuera de sus casas a ver si amanecen. No amanecen. ¿Por qué? Porque el aluminio se paga bien. Se paga bien en los mercados de reciclaje. Entonces, si el plástico realmente se pagara lo que debe ser, no debería ser un problema en Costa Rica. Entonces, esto es lo que nos lleva, por ejemplo, el ciclo de vida, a tomar decisiones. Yo, por ejemplo, cuestiono mucha gente de que, por ejemplo, hablan solo del vidrio o por ejemplo, el aluminio, ¿verdad? Priorizándolo sobre, por ejemplo, el plástico. Y yo digo, bueno, usted hizo un análisis de ciclo de vida para demostrar de que tiene menor impacto o mayor impacto. Se los pongo así, por un tema solo material. Si ustedes lo que quieren es tomar agua, por ejemplo, 350 mililitros de agua, ustedes pueden tomarlo una botella de vidrio, una de plástico, una de aluminio. Una botella de plástico pesa 25 gramos. Una botella de aluminio pesa 190 gramos. Vámonos con un tema material.
y el aluminio anda aproximadamente, digamos, dependiendo de la presentación, puede andar entre los 40 gramos. Solo un tema material. ¿Verdad? Muchas veces hablamos por hablar, o muchas veces tomamos decisiones y nos dejamos influenciar. Y han habido, por ejemplo, temas de gente que lo que busca es hacer dinero, negocios con esto, por ejemplo, el tema de lo biodegradable, que se empezó a vender y usted todas las bolsas las veía como biodegradables, al final de cuentas, nadie logró comprobar que eso se degradaba más rápido en el tiempo. Y por eso tenemos que tener cuidado, por ejemplo, ahora con todos esos plásticos compostables que llaman. Porque sí, se pueden compostar, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Y quién va a estar en las casas compostando eso? Ustedes no van a tener una compostera en sus casas. Entonces, por eso tenemos que ver cuál es la solución o cuál es el análisis que pues, tenemos que hacer en esto. En tema de país ya se están lanzando normas, por ejemplo, ya hay un etiquetado tipo 1 que prácticamente lo que busca es regular todo el tema de productos de limpieza. Un atributo, por ejemplo, a los productos de limpieza es el tema degradable, o sea, que si es degradable o no es degradable. Entonces, si una empresa quiere vender un producto biodegradable, tiene que ir a un laboratorio externo que ya están siendo acreditados para poder demostrar de que eso es degradable como ellos dicen que es, y se emite un sello. Y luego, por ejemplo, está el tema de etiquetado tipo 3, que es esto, ¿verdad? Que ya empezar a hacerle todos esos cálculos de huella de carbono o de agua, por ejemplo, a los productos. Si les digo algo, ese tema de etiquetado tipo 3 es un tema muy técnico y hay un gran reto, porque prácticamente el principio de esto es que hay que crear unas reglas de categorías de productos. Ustedes dicen, bueno, ¿qué carajo es eso? Tienen que haber reglas claras para poder comparar. La idea de esto es comparar dos productos iguales o muy similares. Por ejemplo, digamos que ustedes tienen una finca que es competencia de ustedes. Hay que ver cuál tiene menor huellas, la leche de ustedes o la leche de ellos. Y ustedes, bueno, hagamos un cálculo, métase el cálculo, yo hago el cálculo. Lo que pasa es que si no hay una regla, ¿qué pasa? Que uno se puede volver loco porque uno dice, tengo que meter la gasolina del peón que vive en una finca, tengo que meter, ¿verdad? Uno se puede poner tan creativo como uno quiera. Y al final de cuentas, si lo que uno busca es comparar, si no hay una regla clara, a usted el dato le puede dar más alto o le puede dar más bajo. Y probablemente el que le dio más alto fue porque metió más cosas y fue mejor, tuvo un mejor cálculo. Y el que tal vez hizo, ¿verdad? Un cálculo más malo tiene una mejor huella, pero por un tema de cálculo. Entonces se tiene que crear esa regla que dice que tengo que incluir, que no tengo que incluir, etc. Y esa regla tiene que ir, por ejemplo, a una revisión a un comité. ¿Cuál es un comité técnico? Hay un comité técnico ya que está trabajando en el país que está revisando esas metodologías. Y luego lo que se busca es que ya Costa Rica lance un sello. Una vez que la empresa hace eso, ¿verdad? Tiene la regla, hace el ciclo de vida y luego se emite el sello. Entonces ya te pueden decir, bueno, ¿cuántos kilogramos de CO2 tiene un producto? Lo que pasa es que también hay que hacer esto de una manera entendible. Porque tal vez ustedes y algunos ya han escuchado que es CO2 y que el CO2 genera calentamiento global. Pero probablemente yo le pregunto a mi mamá que si CO2, ella ni idea, ¿cierto? Entonces, esa información tiene que comunicarse de una manera fácil de entender. Ya en Costa Rica han habido intentos, por ejemplo, ya desde que hemos trabajado y ya una regla por ejemplo, se hizo una guía para huella de agua para banano de exportación. Ya hace poco también hicimos un estudio para Acopagropal para aceite de palma. ¿Cuál es el beneficio de un etiquetado ambiental? Vean. Hay varias cosas interesantes. Costa Rica nos vendemos como un país verde y realmente sí tenemos buenas cosas que pueden hacer que nuestros productos tal vez no se van a diferenciar por precio, pero tal vez por un atributo ambiental sí. ¿Qué está pasando con la palma africana? La palma africana está casi quebrada en el país por un tema de precio internacional. Costa Rica no puede competir con Tailandia, Indonesia, que son los grandes productores del mundo,
por un tema de precio por cantidad. Algo interesante es que el dato que nosotros calculamos, de hecho buscamos literatura de estudios de ciclo de vida de aceite de palma de esos países y la huella es altísima, a nosotros es mucho más baja. Entonces, qué interesante, entonces vamos al mercado internacional y decimos, bueno, sí, no tenemos un aceite muy barata, no podemos dar un precio tan barato como los grandes países, pero tenemos, le aseguramos un aceite con una menor huella ambiental. Entonces, aquí está el punto. Podemos diferenciarnos, tal vez no por precio, por calidad. Por calidad, la calidad es muy relativa, ¿verdad? Porque la calidad usted la puede asegurar de muchas maneras. Pero los temas ambientales sí podemos demostrar a través de un etiquetado ambiental que tenemos una ventaja competitiva. Y eso también ya lo vimos en café. Por ejemplo, Costa Rica tiene buenas prácticas en café que no hay en otras partes del mundo. Por ejemplo, el café de Costa Rica no utiliza riego. En Colombia se utiliza riego para... Entonces, el café de Colombia tiene una mayor huella de agua. Por ejemplo, en Dota se siembra café de sombra, que hay árboles mezclados con café, entonces ya eso reduce las emisiones, que son buenas prácticas que solamente en Costa Rica hay. O por ejemplo, el tema del aprovechamiento de la brosa. Y el modelo, por ejemplo, también de Costa Rica, por ejemplo, de trazabilidad muy bueno. La existencia de cooperativas hace que esto sea posible. Por ejemplo, en café, ¿qué pasa? En Honduras hay un señor que siembra café, que tiene una finquita y por allá, y le vende a un revendedor ahí. Y ese revendedor no tiene trazabilidad del café. En cambio aquí, como hay cooperativas, es muy fácil dar trazabilidad de dónde viene la leche, de dónde viene el café, y facilita mucho ese tipo de cálculos. Entonces, es una gran ventaja que tenemos como el sector cooperativo de Costa Rica. Estamos haciendo otros estudios, por ejemplo, ya cemento, vamos a empezar a hacer un estudio de cemento. Importante, el cemento ya se está pidiendo también por tema ya de construcción sostenible. Luego el tema de jugo pasteurizado, ya estamos haciendo un estudio para concentrado de naranja y estamos apoyando el ICE con un ciclo de vida para 1 kWh generado en reventazón. Entonces estamos trabajando en esto y ve que vamos adelante. En café han tenido una buena experiencia. Café ha sido pionero en esto en Costa Rica. Ya salió la regla categoría de producto para café, es decir, la regla esa que se ocupa para poder medir la huella de café. Entonces ya los beneficios que están exportando, ya tienen cómo poder hacer un estudio de ciclo de vida. Se hizo un proceso de revisión, por ejemplo, esa norma pasó por un comité técnico. Hubo una experta de México, un experto nacional y un experto en el sector café, que es el ingeniero Carlos Fonseca, que realizaron esa metodología. Y estuvimos un comité técnico ahí revisando esa norma y pues cosas interesantes que aprendimos. Por ejemplo, este tema es un tema que tiene un costo. Aquí la recomendación es que como sector se unan. Por ejemplo, si el sector lechero quiere hacer etiquetado ambiental, es mejor unir esfuerzos, no que por ejemplo una cooperativa trabaje aislada con otro, no, más bien traten de unir esfuerzos para lanzar una regla que sea común denominador para todos y sea más fácil para todo el tema de los costos que lleva pues esto. Cosas interesantes. Costa Rica ya etiquetó café. Y algo interesante es que se vendió, o sea, ni calentó, ¿verdad? Se vendió rapidísimo y se logró un sobreprecio de un 46% de ese café. Entonces, ustedes dicen, bueno, sí se paga. Aquí está el café ejemplo. Y vean lo que se utilizó, el etiquetado fue el agrícola Alcántara que hizo esto. Y vean que lo interesante fue que, vean cómo se etiquetó, es como un semáforo. Si el café está marcado en el verde, indica que tiene emisiones bajas, por ejemplo en carbono. Si queda en amarillo, es que en medio, y rojo es que está terrible, ¿verdad? Y el de Costa Rica, por ejemplo, quedó con un desempeño bueno, o sea, de los mejores a nivel mundial. Entonces ve que sí podemos competir en temas ambientales con países, digamos, competidores. Y ustedes dirían, bueno, ¿y en leche qué hay? Bueno, en leche hay.
En leche ya hay unas reglas de categoría que, digamos, que para poderlas utilizar habría que nacionalizarlas. Pero ya hay dos, por ejemplo, a nivel internacional, hay una para leche entera, que es la leche puesta, digamos, en un tanque de leche en una finca. Y hay otra que es para productos ya lácteos, procesados. O sea, esas son las que hay, digamos, en un sistema, pero hay más. Por ejemplo, hay una del peso europeo también que es para leche, o sea, hay varias, no solamente estas. Lo que habría que hacer es una regla nacional que ya pueda ser aplicable para nuestro país. Bueno, y ya hay en partes en el mundo en donde se está etiquetando leche. Por ejemplo, las empresas en Italia ya están etiquetando, por ejemplo, todo el tema de leche. Vean, esta es leche, por ejemplo, leche entera, tiene leche semidescremada y todo esto. Para todas sus presentaciones ya pues tienen el tema etiquetado. Y veamos aquí algunos resultados. Está en italiano, pero ahí luego se entiende, ¿verdad? Por ejemplo, veamos en el mayor impacto ¿dónde está? Por ejemplo, veamos potencial de calentamiento global, que es las emisiones de carbono. El gran reto aquí es, la gente probablemente no va a entender esos datos. Vamos a tener que transcribirlos a otro tipo de simbología, por ejemplo, trasladarlo a carros. ¿Cuántos carros? Equivalente a cuántos carros, por ejemplo. Para que sea algo entendible, porque es un tema muy técnico y científico. Pero veamos, por ejemplo, que el mayor impacto está en la finca. Y aprendámonos ese número. Casi 1 kilogramo de CO2 por 1 litro de leche. 0.99, le dio a ellos el dato. Vamos a ver otra. Esa es otra marca parecida. Digamos que vamos al supermercado y nos encontramos esta y nos dice, por ejemplo, en cambio climático que es de 0.99. A la par nos encontramos esta, que es italiana. No, esta es, creo que esta sí es italiana también. Y el resultado de esta es 0.8. ¿Cuál escogen? Vean que la misma leche, diferentes marcas. Pero vean que una 0.99 y esta 0.8. Ya tendríamos que irnos por precio, ya nos fijamos si es de lactosada, no es de lactosada, o si tiene grasa, no tiene grasa. Ya depende del consumidor. Y si nos vamos a otra, esa también es otra leche parecida. Esta es en PET. Vean que es diferente. Estas son como en tetra. Estas son en PET. De hecho, estas se parecen a las nuevas que están saliendo de aquí, que venden en Costa Rica. La figura. El estilo de empaque. Esta es en PET. O sea, es de plástico. Y veamos el impacto. 1,74. Tiene mayor impacto esto, por ejemplo. Ok, cosas interesantes. Bueno, ve que este dato nos puede dar un insumo interesante y hacia esto va el mundo. Entonces vemos que además del precio y la calidad podemos hacer pues una comparación de tributos ambientales. Pero para leche podemos no solamente, o sea, si lo que queremos es tomarnos un litro de leche a la semana, hay muchas maneras de que lo podamos hacer. Por ejemplo, comprar la leche al lechero que nos pasa vendiendo por la puerta de la casa, comprar una leche en Tetra Brick, puede ser leche en polvo, leche en bolsa, pero cada uno va a tener una huella diferente, ¿cierto? Entonces ahí va a estar el punto de cómo nosotros sacar la ventaja competitiva de esto. Y no solamente hay para leche, sino por ejemplo van a decir queso mozzarella, ya también queso mozzarella se puede pues también etiquetar. Y vemos que ya tiene un impacto mayor. Por ejemplo, ve que es 9,1 kilogramos de CO2 por kilo de queso. Vea que pasamos casi de 1 a 9. Y eso es porque el queso mozzarella lleva un montón de cosas más, lleva más empaque, más proceso, y entonces tiene sumadas más emisiones. Entre más elaborado sea un producto, más emisiones va a tener asociadas. Y trae más empaque, más emisiones va a tener.
eso es lo que les traía por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Bueno, muchas gracias, don Luis, por su excelente presentación.